Buenas tardes, amigos de Cátedra Judicial. Estamos en una edición más de nuestras conferencias de los días martes a las 5 de la tarde. En esta oportunidad voy a dar el pase al doctor Luis Manuel Castillo, quien es muy amigo de Cátedra Judicial, para que haga la presentación correspondiente del tema y del expositor que nos acompañará esta tarde. Luis Manuel, ¿estás en el uso de la palabra? Tu micro, Luis Manuel, tu micro. Tu micro, Luis Manuel. Ya. Pero buenas tardes con todos. Para mí es un honor presentar a un gran amigo, eh, expositor el día de hoy, que nos va a regalar un tema sobre responsabilidad civil y derecho laboral, diálogo entre las disciplinas. El doctor Jairo Cieza Mora es actualmente candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en la misma casa de estudios, ¿no? Es además docente integrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser docente también en el posgrado de esas casas de estudios. Es autor de innumerables libros y publicaciones jurídicas, ¿no? Además de un libro de corte literario que ha salido publicado hace ya un par de años, y es socio de estudio del Estudio Jurídico Cieza y Abogados. Para mí es un honor presentarlos al doctor Jairo Cieza. Como dije, nos va a regalar un tema sobre responsabilidad civil, diálogo entre las disciplinas del derecho civil y laboral. Doctor Jairo, si se tiene usted el uso de la palabra, muy agradecidos de antemano en Cátedra Judicial. Muchas gracias, Luis. Muy agradecido también por la invitación a Cátedra Judicial, ¿no? Yo saludo estos esfuerzos académicos que se hacen con una iniciativa fundamentalmente y esencialmente académica, ¿no? Así que muy agradecido a ustedes y muy agradecido, por supuesto, también a todos los participantes que hoy nos acompañan. Y espero que se presente pues una conversación, digamos, un intercambio de ideas, que a mí me parece lo más importante cuando uno asiste a una disertación, a una conferencia, ¿no? Bueno, el tema de hoy día tiene que ver con la responsabilidad civil y algunos aspectos del derecho laboral. Yo no soy laboralista, soy civilista. Algunos de los cursos que dicto es responsabilidad civil, y siempre me llamó mucho la atención estos temas de responsabilidad civil que estaban en otras áreas. En el derecho laboral, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no es cierto? Y ahí se encuentra la responsabilidad civil. Entonces, yo definitivamente mi intención, en primer lugar, mis queridos amigos, mi intención es señalar o incidir sobre la importancia de la interdisciplinariedad, ¿no? La importancia de abordar nuestra disciplina particular o especial, en este caso el derecho civil, dialogando con otras disciplinas, porque es absolutamente imposible creer que en nuestra disciplina estamos a salvo de todo, ¿no? Creer que en nuestra disciplina somos como unas personas encapsuladas o aisladas, como una especie de Robinson Crusoe, ¿no? De la disciplina jurídica pertinente. Yo creo, e incido en esta primera participación, incido en que hay una implicancia entre las disciplinas. Y por supuesto, el derecho civil tiene que concordar o tiene que alimentarse también de otras áreas del derecho, sin perder obviamente la esencialidad del derecho civil y la especificidad de la materia. Es imposible no conocer por lo menos algunos aspectos básicos y centrales de otras materias, porque indefectiblemente dialogan entre sí. Indefectiblemente estas disciplinas conversan entre sí. Eso pasa, por ejemplo, con el derecho penal y el derecho civil, ¿no? En el caso del derecho penal, hay una serie de teorías, pienso, por ejemplo, en la causalidad, que son teorías que también se aplican en el derecho civil y en particular en la responsabilidad civil. Pienso en la teoría de la equivalencia de las condiciones o sine qua non,
pienso en la teoría de la causalidad o en la teoría del hecho próximo e inmediato, o en la teoría de la ocasionalidad necesaria, son teorías que nacen en el derecho penal. Sin embargo, los civilistas las hemos tomado históricamente para poder desarrollar algunos aspectos que son importantes para un curso, para una disciplina. Así que, por ejemplo, ese es un caso. En materia de causalidad, tenemos que el especialista en responsabilidad civil no tiene que dejar de saber que la mayor parte de las teorías de causalidad están en el derecho penal y son abordadas por el derecho penal. Y así con otros derechos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de contratación estatal, definitivamente la contratación estatal y los arbitrajes que se llevan a cabo a través de la contratación estatal tienen, pues, de todas maneras, un vínculo o una relación con el derecho civil. Por ejemplo, cuando se hablan de penalidades, digamos, la cláusula penal es una institución efectivamente del derecho privado. O cuando se hablan de formas de extinguir obligaciones. O cuando se habla, por ejemplo, de la resolución del contrato, o de la rescisión del contrato, o de la nulidad del contrato. Definitivamente, estas categorías que aparecen en la ley de contratación con el Estado y su reglamento, son categorías civiles. Y, por ejemplo, cuando se habla del caso fortuito o la fuerza mayor en el derecho administrativo, por supuesto que es una categoría que es del derecho civil, la categoría de las causas no imputables, dentro de las cuales se encuentra el caso fortuito o la fuerza mayor. Y así en general, ¿no es cierto? Y así en general el derecho civil dialoga con una serie de disciplinas. Y estas disciplinas a su vez dialogan con el derecho civil. Eso yo creo que tenemos que tenerlo claro. Porque no existe una pureza, ¿no es cierto?, de nuestra disciplina. Siempre vamos a tener que recurrir a otras disciplinas, a otras ramas del derecho y a otras especialidades dentro del derecho privado y en general del derecho. Ahora, lo que nos trae a conversar con ustedes es casualmente otro diálogo. Y es el diálogo con algunas categorías o algunas instituciones del derecho laboral, ¿no es cierto? En particular con la responsabilidad civil de la que voy a conversar hoy día. Y en particular con los resarcimientos o indemnizaciones en materia laboral, ¿no es cierto? En materia laboral. Y vamos a ver que vamos a tener que dialogar, que un civilista va a tener que dialogar definitivamente con instituciones del derecho laboral. Y es innegable y es imposible no hacerlo, porque la realidad te lo impone, porque la necesidad de regular conductas sociales así lo amerita, porque necesariamente un caso de derecho laboral requiere la intervención del civilista y viceversa. Porque, por ejemplo, en lo que vamos a conversar hoy día, en cuanto a las indemnizaciones o a los resarcimientos en materia de derecho laboral, es importante que se tome en cuenta las categorías o las instituciones del derecho privado. Entonces, a mí me parece que hay una necesidad impostergable de dialogar con el derecho laboral, en este caso, sobre todo si vamos a hablar de resarcimientos derivados, ¿no? Derivados de, por ejemplo, despidos incausados o despidos arbitrarios. Entonces, definitivamente, vamos a tener que evaluar un diálogo entre estas dos disciplinas, ¿no? Comenzaré por un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, y creo que ha sido materia ya de varias conversaciones, y me refiero a los plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral y previsional. A los plenos en materia jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional. Y por ahí entro. Ese es un tema de responsabilidad civil, lo que vamos a ver ahorita. Comenzaré por el sexto pleno.
comenzaré por el sexto pleno. Es bastante amplio. Sin embargo, una de las partes del pleno establece lo siguiente. En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos. Incorporan una categoría por daños punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, lucro cesante o daño moral, y atendiendo a la conducta del empleador frente al caso concreto. Miren, ahí hay un caso, hay un supuesto de responsabilidad civil en un pleno laboral. Y sí me parece interesante seguir comentando este pleno laboral, porque ¿qué nos dice este pleno laboral? Este sexto pleno laboral y previsional también nos habla de los elementos de la responsabilidad civil. Y nos dice, bueno, hay que estudiar para ver un caso de resarcimiento en la vía laboral, la antijuridicidad en el daño sufrido, la relación causal, de la que hablábamos hace un momento, el factor de atribución, en cuanto a los supuestos daños derivados de un despido incausado o de un despido arbitrario. Pero me interesa, aparte de lo ya mencionado, me interesa incidir sobre todo en algún tipo de una tercera categoría, digamos, de daños que no ha sido creada por la legislación, sino diríamos que a través de estos plenos jurisdiccionales, ya diré en un momento si estoy o no estoy de acuerdo con esta incorporación de daños en los plenos jurisdiccionales previsionales y laborales. Dice en el punto 1.7, dice daños punitivos del sexto pleno. El juez, dice, debe considerar que en estos casos no existe una indemnización tasada legalmente, como en el caso del despido arbitrario. Se refiere al artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no es cierto?, que establece las 12 remuneraciones o un tope máximo de 12 remuneraciones y media. Y serán los medios probatorios los que determinen la existencia del daño y la gravedad del mismo. Sigue el pleno. Asimismo, resulta pertinente que el juez analice, además de los criterios clásicos de los daños, es decir, el lucro cesante, el daño emergente y daño moral, el tema relativo a los daños punitivos. Expresamente lo dice el Pleno de la Corte Suprema. Y eso es lo que vamos a conversar un poco, ¿no es cierto? O uno de los temas que vamos a conversar en estos breves minutos que voy a estar con ustedes. Otro tema importante, a esto se refiere el sexto pleno laboral, que como les digo es muy amplio, ya tendrán oportunidad de leerlo ustedes. Sin embargo, por temas de tiempo, yo voy a tener que ir al quinto pleno previsional supremo en materia laboral. ¿Y qué dice el quinto pleno? En el punto 3.3 del quinto pleno supremo de previsional y laboral, se dice lo siguiente: sobre el despido o sobre el derecho al pago de indemnización de daños y perjuicios por despido fraudulento o por despido incausado. Y se señala: el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización de daños y perjuicios por despido fraudulento o por despido incausado. Será siempre el juez quien determine en sentencia cuáles son los daños y perjuicios probados y a cuánto asciende el monto de la indemnización. El criterio al juez. En tal virtud, cabe reiterar que no existe limitación alguna para que el trabajador sea indemnizado por los daños y perjuicios que le haya causado un despido fraudulento o un despido incausado, no solo en cuanto a la violación de sus derechos constitucionales, sino en general a todo tipo de daño, daño emergente, lucro cesante y daño moral que se encuentren debidamente acreditados. Lo que está diciendo el Pleno es que no basta la indemnización tasada o tarifada,
que establece el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sino que cuando se demuestren que hay daños distintos, ¿no es cierto?, y que corresponden a la vulneración a los derechos de la personalidad y que responden a la categoría de daño moral, en esos casos es independiente la indemnización tarifada y lo que pasa a evaluarse por parte de los magistrados tiene que ser el resarcimiento con respecto al daño moral. Entonces, ahí tenemos otro tema interesante de abordar, ¿no? Otro tema interesante de abordar. Me cuenta de que había ido a su pueblo con su papá a... ¿Alguien tiene su micrófono prendido, por favor? Sí, un momentito, doctor Jairo, un momentito, por favor. Sí, entonces continúa. Doctor Jairo, active su micro, por favor. Ya. Disculpe, doctor, disculpe. No hay problema. No, lo que les estaba comentando, entonces, es que aquí el quinto pleno también nos habla del resarcimiento en cuanto a los daños morales, ¿no? O al daño moral. Ahora, también el quinto pleno, en el punto 3.4, señala un tema interesante de conversar. Dice sobre los criterios que el juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de la indemnización. Entre otros referidos al daño moral, al lucro cesante y al daño emergente, el quinto pleno señala: asimismo, resulta pertinente que el juez analice, además de los criterios clásicos de los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral, el tema relativo a los daños punitivos. Este es el pleno que incorporó los daños punitivos y que tuvo una respuesta por parte de la doctrina en el año 2017, 2016 también. Sigue el pleno, leo. Como se conoce, el propósito general de las acciones indemnizatorias es reparar el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, los daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina. Entonces, el quinto pleno no solamente está mencionando los daños punitivos, sino que está tratando de describirlos. Debo decir, y estoy de acuerdo con la doctrina que señala, que realmente en el Perú la traducción inclusive está mal, ¿no? Como saben, los daños punitivos tienen que ver con el sistema anglosajón. Damage punitives. Pero en el caso peruano no hay una traducción, no se traduce a daño punitivo, porque el daño, como tal, como elemento de la responsabilidad civil, no puede ser punitivo. El daño es la lesión a un interés jurídicamente protegido. El daño es el menoscabo, ¿no es cierto?, a un interés jurídicamente protegido o a un derecho subjetivo. Pero el daño no es punitivo per se. La punición o la sanción no la incorpora como causal el daño. Definitivamente, hablar de daños punitivos, de todas maneras dejo constancia que tiene un mal sabor semánticamente, ¿no? Así que eso hay que tenerlo claro. Y el quinto pleno sigue explayándose en cuanto al daño punitivo. Dice: por lo que puede entenderse a los daños punitivos como la suma de dinero que el juez ordenará pagar, no con la finalidad compensatoria, sino como una sanción con fines ejemplarizantes, es decir, lo referente a el castigo, a la pena, a la sanción. Cuando sabemos principalmente que las funciones de la responsabilidad civil son sobre todo una función reparadora o resarcitoria, ¿no es cierto? Una función, como dicen los alemanes, de deterrence, o una función disuasiva, ¿no? Disuasiva, envían mensajes al mercado para evitar que se sigan generando conductas dañosas o ineficientes. Entonces, ahí tenemos una función disuasiva.
Pero en el caso peruano y en el caso del derecho continental europeo, no tienen un mayor arraigo, digamos, no tienen un mayor arraigo como sí lo ha tenido en el caso del derecho anglosajón, el daño punitivo, o el damage punitive, mejor dicho, ¿no? Porque reitero, mi crítica, a pesar de que lo voy a mencionar así por un tema de facilidad y de comunicación, mi crítica a la forma en cómo se han traducido, llamándose daños punitivos. Entonces, sigo leyendo lo que dice el quinto pleno. En otras palabras, los daños punitivos son una forma de pena privada donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. Así, dicha suma de dinero reconocida por el juez por encima de aquella que corresponde a la reparación del perjuicio, se otorga en los casos en que el acto causante del perjuicio ha estado rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para la víctima. Sigue el quinto pleno, ya no voy a leer más porque si no el tiempo se me va a ir. Pero ¿a qué me refiero? Una situación, como dice el quinto pleno, se busca sancionar ejemplarmente una conducta avasallante del empleador, una conducta indecorosa del empleador para con su empleado o trabajador, ¿no es cierto? Y una grave falta, por ejemplo, al despedir al trabajador de manera incausada, ¿no es cierto?, de manera fraudulenta, quizá de manera ominosa, ¿no es cierto?, es decir, vulnerando los derechos del trabajador, como pueden ser el derecho al honor, el derecho a la reputación, el derecho a la intimidad. De esa manera se produce este tipo de avasallamientos a los derechos del trabajador. Eso dice el quinto pleno, ¿no es cierto?, en cuanto a los daños punitivos. Y los daños punitivos son un tema del derecho privado, son un tema de la responsabilidad civil, y ni siquiera es un tema del derecho de la responsabilidad civil en cuanto al derecho privado continental o europeo, del cual nosotros somos herederos, sino está realmente fijado en una institución anglosajona, una institución fundamentalmente norteamericana, distinta a la inglesa, pero referida fundamentalmente al caso norteamericano. Y allí, bueno, hay una gran diferencia con nuestro sistema. Será pertinente, voy avanzando a decirlo, que se incorporen los daños punitivos por la jurisprudencia, entre comillas, o será pertinente que se incorporen los daños punitivos a través del quinto y del sexto pleno jurisdiccional previsional de la Corte Suprema de la República. Considero que no. Yo no lo he dicho por primera vez. Recuerdo, por ejemplo, el artículo del profesor Juan Espinosa cuando salieron estos plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema en materia laboral, y señaló que no está de acuerdo, que la única forma de incorporar otra categoría de daños distinta al lucro cesante, al daño emergente, al daño moral o al daño a la persona, tendría que ser legislativamente y no a través de un pleno jurisdiccional. Además, que la incorporación del daño punitivo resulta forzada, resulta poco adecuada por la Corte Suprema, poco adecuada porque se incorporan de una manera asistemática desde mi punto de vista. Muy bien, entonces ahí tenemos los plenos laborales y previsionales, los daños punitivos. Ahora, otro tema interesante de conversar con ustedes es que para esta reunión y para algunas otras reuniones que tendré en el futuro, estuve revisando casaciones supremas recientes en materia laboral. Y eso me parece importante. Por ejemplo, solamente voy a mencionar algunas, doctores, ya si de repente alguien necesita alguna de estas, me la puede pedir a través del doctor Castillo. Por ejemplo, las diferencias o la calificación errónea, esto es casaciones supremas, recientes, esta es del año 2016, ¿no? La casación 3449-2014 ICA 2015. La Corte Suprema en el caso sostiene que no se configura la causal de improcedencia de la demanda prevista en el artículo tal del Código Procesal, pues la parte demandante señala en forma clara y precisa
el petitorio de su demanda y los fundamentos que la sustentan. En forma clara, al solicitar una indemnización por daños y perjuicios por el fallecimiento del padre de sus hijos en ejecución de labores para las cuales no había sido contratado. Y aunque el accionante invoque normas sobre responsabilidad extracontractual, es el juez quien debe responder aplicando el iura novit curia. Tanto más si las diferencias de matriz entre responsabilidad contractual y extracontractual no constituyen impedimento para que se entienda que la reparación del daño es el aspecto que debe orientar la actuación del órgano jurisdiccional al momento de resolver. Muy bien, esta es una demanda que tiene que ver, en la cual se presenta ante el órgano judicial el padre de la víctima como consecuencia del fallecimiento del hijo que murió como consecuencia de un accidente laboral, de un accidente de trabajo. Otra sentencia, la casación 724 del 2015 de Moquegua. La sumilla dice: el monto establecido por las instancias de mérito en lo relativo al lucro cesante fue fijado con una valoración equitativa, al no existir prueba objetiva de la misma, premisa errada en tanto lo previsto por el artículo 1332 del Código Civil va dirigido a la valoración de los daños inmateriales o también conocidos como daños morales. Allí, por ejemplo, hay un diálogo evidente con la responsabilidad civil. El juez laboral está tomando en consideración el artículo 1332 del Código Civil, que establece que cuando hay dificultad para establecer el monto indemnizatorio, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es generar, a través de generar la resolución o la sentencia y la cuantificación del daño a través de un criterio equitativo. Ahora, lo voy diciendo porque el tiempo se me va a acabar en un rato todavía, pero yo sé que para lo que les quiero decir el tiempo es relativamente corto. Pero, en este caso, el juez actúa con criterio equitativo. ¿Y qué es el criterio equitativo? Una reciente sentencia comentada por un profesor joven, el profesor Eduardo Buendía, nos da cuenta de que el juez en materia laboral había establecido el quantum indemnizatorio como equivalente a la mitad de lo que había otorgado por lucro cesante. Y así lo dice expresamente el juez supremo, en su sentencia, así lo dice. El monto que vamos a dar por indemnización utilizando el criterio equitativo va a ser la mitad del lucro cesante. ¿Qué equidad es esa? ¿Qué criterio equitativo es eso? No, eso no es un criterio equitativo. Eso no es criterio equitativo. Más bien, como dice Eduardo Buendía, es absurdo. Absurdo. ¿Cómo va a ser posible que el criterio equitativo sea justamente la mitad del lucro cesante? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el análisis para cuantificar el daño de la envergadura del daño? ¿Dónde está el análisis que tiene que ver con las características del sujeto dañante y del sujeto dañado? ¿Dónde está el análisis del comportamiento después del accidente del sujeto dañante? ¿Dónde está el análisis de las posibilidades económicas de dañante y de dañado? Eso no es equidad. Eso es cualquier cosa. Pero equidad no es. No se refiere a la equidad del artículo 1332 del Código Civil. De estas sentencias y de ese tipo, lamentablemente hay muchas, y por eso nos obliga a comentarlas, las sentencias laborales, desde la perspectiva del derecho privado, porque lo que está haciendo el derecho laboral desde la entrada en vigencia del Código o de la Ley Procesal Laboral reciente, dice nueva, aunque ya tiene unos añitos, no es tan nueva, la Ley Procesal Laboral vigente, es que son competentes los jueces laborales para establecer criterios resarcitorios, para establecer análisis o realizar juicios de responsabilidad civil. Por lo tanto, no puede desconocer lo más elemental, lo más básico que se utiliza para cuantificar la responsabilidad civil, o se utiliza para evaluar los elementos de la responsabilidad civil. O no tiene idea, o debería tener la idea, de cuándo estamos ante un criterio equitativo. Muy bien.
vamos con otra sentencia. Yo tengo como 12 acá recientes, pero voy a comentar algunas nada más. Tenemos otra. Esta es la casación laboral 13799. A ver. Vamos a repetirla. Ojalá. 13799-2016. La empresa demandada, dice la sumilla, la empresa demandada, al no haber acreditado que oportunamente adoptó las medidas de seguridad e higiene laboral para la prevención de las enfermedades profesionales que afectan la salud física de sus trabajadores, queda sujeta a indemnización. Este es otro tema bien interesante para conversarlo con ustedes, porque prácticamente en la regulación de la responsabilidad civil en materia laboral, lo que se ha estructurado en las sentencias judiciales y en los plenos y en las resoluciones de la Corte Suprema es una responsabilidad puramente objetiva. Y eso no sucede ni en el derecho privado, ni en el derecho privado. Una responsabilidad puramente objetiva. Es decir, independientemente que tú hayas cumplido todo lo que establecen las normas, ¿no es cierto? Las normas reglamentarias, las normas de seguridad o salud en el trabajo, independientemente de eso, si no has hecho lo posible para establecer un principio, que es el principio, digamos, motor de las resoluciones de la Corte Suprema, el principio de prevención, si no has previsto cualquier circunstancia, y ahí son muy etéreos, muy abstractos, cualquier circunstancia que pueda generar el accidente laboral o el daño al trabajador, vas a responder. Eso no se ve en el derecho privado, ¿no? O no se ve en el derecho privado, en donde existe una responsabilidad semiobjetiva. ¿Por qué? Porque se permite en la responsabilidad civil las fracturas causales. ¿Y cuáles son las fracturas causales, digamos, reguladas en el Código Civil? El caso fortuito de la fuerza mayor, el hecho propio de la víctima o el hecho determinante de un tercero. Pero con este tipo de casaciones como las que acabo de recibir, o como la que acabo de leer, no hay, pues, un análisis, ¿no es cierto?, de las fracturas causales. Bajo un criterio sumamente etéreo, se dice que el deber de prevención o el principio de prevención en materia laboral hace o convierte a la responsabilidad civil en el escenario laboral prácticamente en una responsabilidad puramente objetiva. Y nos hace recordar que las responsabilidades puramente objetivas son aquellas que se dan fundamentalmente en, por ejemplo, ¿no?, en acciones o en actividades ultra riesgosas, ¿no? La construcción de una planta de energía nuclear, una situación que tenga que ver con actividades extractivas en donde se utiliza dinamita o se utiliza una serie de explosivos. Ahí podemos estar ante actividades ultra riesgosas. Y ahí el derecho civil dice, sí, aquí puede haber derecho, aquí puede haber una responsabilidad puramente objetiva. Pero en estos casos no. ¿Cómo? Si le dan todos los elementos al trabajador, si le dan todas las calidades que tiene o la indumentaria que necesita para la actividad y para el funcionamiento de su actividad, y él no las cumple, o él es reticente a cumplirlas y simplemente actúa de una manera temeraria, ¿tendrá que responder civilmente la empresa por un abstracto deber de prevención? Es un tema a conversar, es un tema interesante, como les digo, para conversarlo. Pero lo que hemos leído nos dice prácticamente que sí, que estamos ante una responsabilidad puramente objetiva, y así no funciona en el derecho civil. Y así no funciona en el derecho privado. Por eso la importancia de que un juez laboral tenga los elementos básicos o la instrucción básica, ¿no es cierto?, del derecho de la responsabilidad civil. Les voy a leer otra casación laboral. Otra casación laboral, la casación laboral 1114-2016 ICA. Dice, el pago de la indemnización por daños y perjuicios por enfermedad profesional, proceso ordinario. La indemnización por daños y perjuicios derivados de una enfermedad profesional se configura con la omisión por parte del empleador de adoptar las medidas que resulten pertinentes
a fin de salvaguardar la seguridad y salud de sus trabajadores en el desempeño de sus labores. Ello debido a la posición de garante que detenta el empleador en materia de seguridad o salud ocupacional. Nos está diciendo prácticamente lo mismo. La sentencia nos está diciendo, usted, señor empleador, por más que haya cumplido con todos los elementos de seguridad y salud del trabajo, que haya cumplido con todo el reglamento interno y con todas las reglas, igual usted va a responder, ¿no es cierto? Bajo el llamado deber de prevención. Y bueno, eso, como yo mencioné, es sumamente debatible, ¿no? Es sumamente opinable. Acá tengo otra. La casación laboral número 25875 del 2018 de Tacna. Dice, la entidad demandada, al no haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, para la prevención, palabra importantísima para poder entender la problemática de las casaciones en materia laboral, y salud en el trabajo para la prevención y protección del personal frente a un accidente de trabajo, queda sujeta a la indemnización por daños y perjuicios conforme lo establece el artículo 3º del título preliminar del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 005 o 009-2005-Trabajo, que se refiere a los temas vinculados a la prevención del empleador. Otra casación laboral, ¿no es cierto? Es importante documentarse con las casaciones. La casación laboral número 3759 de Moquegua, dice, de conformidad con los artículos 1322 y 1331 del Código Civil, ¿no es cierto? 1322 es daño moral. Y 1331 del Código Civil corresponde al actor la percepción de la indemnización por daño moral, al haber acreditado el daño ocasionado derivado del incumplimiento de las disposiciones legales y laborales por parte de la demandada, ya que ésta no acreditó haber proporcionado al actor los implementos necesarios y suficientes para el desempeño de sus funciones, ni ha garantizado la seguridad dentro del lugar donde prestaba los servicios, lo que conllevó al menoscabo de su salud y de su dignidad como persona. Es un tema también para conversar. Aquí están incorporando el artículo referido al daño moral, ¿no? Al daño moral. Y al daño moral es una institución del derecho privado. El daño moral se encuentra regulado en el artículo 1322 del Código Civil para situaciones que correspondan a inejecución de las obligaciones, que también se incorpora ahí el daño moral por una decisión de en ese momento el referente, digamos, o el expositor del Código Civil en el libro de obligaciones, me refiero al doctor Felipe Osterlin Parodi. Él incorpora, cuando ni siquiera en los ordenamientos jurídicos europeos se incorporaba en materia de inejecución de obligaciones el daño moral, ¿ya? Había una reticencia muy fuerte hasta cierto momento en el derecho europeo, una reticencia muy fuerte para incorporar al daño moral como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, nuestro Código Civil sí lo hizo en el año 1984. Tenemos otro tema de derecho privado, el daño moral, como vamos a ver en un rato. Y ya no sigo leyendo las casaciones porque el tiempo no me va a dar. La última solamente para que les mencione una casación conocida o un caso conocido. En el caso del Club Sporting Cristal versus el demandado es el Club Sporting Cristal versus el demandante Clavijo José Antonio. Lo puedo mencionar porque es un tema público, ¿no? Recuerdan al jugador Clavijo que murió de manera intempestiva, de manera súbita, en el Cusco cuando estaba jugando un partido de fútbol por el torneo descentralizado. Falleció en ese momento. ¿Qué no tenía la empresa? Aunque no la empresa, me refiero al Sporting Cristal. No tenía un llamado desfibrilador, ¿no? Después eso ya se incorporó como algo obligatorio a raíz de este caso, a raíz del caso de Clavijo. Pero en el caso Clavijo se analizan, creo que el monto resarcitorio fueron $80,000 para el padre de Clavijo y $80,000 para la madre de Clavijo por la muerte, porque en teoría no habría cumplido el empleador Sporting Cristal con tener el desfibrilador, porque el deber de prevención debió hacer que el Club Sporting Cristal, así no esté exigido en ninguna norma, cumpla con el deber de prevención y pueda poseer esa visión de alguna manera
de advertir los eventuales daños o los eventuales accidentes en materia laboral. Y por eso indemniza por daño moral, y me parece que también daño a la persona, $80.000 para el padre y para la madre. ¿Por qué así? Y otra vez el tema de las indemnizaciones. ¿Por qué se clasifica así? ¿Por qué? El daño moral, $80.000 para la madre y $80.000 para el padre. ¿Qué forma de equidad es esa? ¿Qué esfuerzo mínimo hace el magistrado? De repente tiene mucho trabajo, está muy cargado, tiene mucho que hacer, es un hombre muy ocupado, pero su trabajo es ese. Es decir, evaluar por lo menos por qué a la madre sigue al padre. Resulta que en el caso Clavijo el padre había sido, no lo quiso reconocer. Quiso reconocer a Clavijo, al jugador, recién cuando fue un mandato de orden judicial por filiación extramatrimonial. Fue demandado por alimentos. Nunca pagó alimentos. Ese señor tiene que ser indemnizado por daño moral con $80.000. ¿No será mejor indemnizar a la madre de manera completa o de manera integral si es que el caso procediese? Y esos son temas que tienen que ver con el análisis de un caso, de un expediente. Y con el tema, por supuesto, de la cuantificación de los daños. ¿Es un juez laboral? Sí, pues. Es un juez laboral. ¿Es una sala laboral? Sí, pues. Es una sala laboral. Si en derecho privado o en derecho civil se hace complicado, se hace complejo, y no tenemos realmente precedentes que nos puedan orientar hacia una jurisprudencia más o menos homogénea, imagínense si los criterios para cuantificar los daños son estos, es decir, ningún criterio, ¿no? Ningún criterio. Bueno, esto entonces con respecto a los daños punitivos de los cuales he hecho mención a los plenos jurisdiccionales, al quinto y el sexto, una mirada sumamente rápida a las casaciones laborales que acabo de mencionar, pero siempre hay que tener en cuenta lo central, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los enfoques de la responsabilidad civil? Porque la responsabilidad civil está siendo evaluada en materia civil, por un lado, y está siendo evaluada en materia laboral, por otro lado. Así que los enfoques y los criterios son los mismos. Es la misma categoría, es la misma disciplina. La responsabilidad civil. Por lo tanto, la evaluación es la misma, sea para un juez laboral o sea para un juez civil. ¿No es cierto? Entonces, los enfoques pueden ser dos, como dice el profesor Gastón Fernández Cruz, que recupera, ¿no es cierto?, y desarrolla un artículo sumamente clásico del derecho europeo, el artículo del profesor Massimo Franzoni, los enfoques de la responsabilidad civil. Bueno, son básicamente un enfoque macrosistémico en donde la responsabilidad civil sirve de alguna manera como un instrumento para desarrollar la actividad del mercado o permitir de alguna manera la circulación de la riqueza o el tráfico jurídico o el tráfico mercantil. Entonces la responsabilidad civil por fundamentos que ha desarrollado, entre otros, el profesor Massimo Franzoni, tiene un enfoque macro, ¿no? Macrosistémico, para, a través de la instrumentalización de la misma, poder permitir el desarrollo de la actividad económica y de la actividad comercial. Y tiene un enfoque microsistémico, y los enfoques microsistémicos podemos ahí ya evaluar los elementos de la responsabilidad civil. Podemos evaluar, por ejemplo, la imputabilidad, podemos evaluar, por ejemplo, la antijuridicidad, podemos evaluar el daño, podemos evaluar el criterio de imputación y podemos evaluar, ¿no es cierto?, la relación de causalidad. Entonces, eso en el criterio resarcitorio, o en el tema, lo que tiene que ver con el resarcimiento. Entonces, esos son enfoques, ¿no es cierto? Esos son enfoques de la responsabilidad civil. Ahora, las funciones de la responsabilidad civil. Ya la doctrina nacional también lo ha comentado con amplitud. Tenemos una función resarcitoria o reparadora. ¿Cuál es la principal fin de la responsabilidad civil? ¿No es cierto? Retornar en cuanto sea posible o retrotraer en cuanto sea posible la situación o el estado de cosas anterior a la generación del evento dañoso.
¿no es cierto? Ese es un criterio general. La principal función de la responsabilidad civil es retornar o regresar al estado anterior o a la situación anterior al evento dañoso. Ahora, la principal función entonces de la responsabilidad civil no es castigar, no es sancionar, al menos en nuestro ordenamiento jurídico. La función principal de la responsabilidad civil es reparar, es resarcir, ¿no? Eso es la principal. ¿Y a quién tiene en el centro? A la víctima, al sujeto dañado, al sujeto perjudicado. Ahora, otra función de la responsabilidad civil, como ya lo había mencionado antes, tiene que ver con la desincentivación de eventos dañosos. Es decir, que a través de sentencias de responsabilidad civil, que pueden ser muy claras, y también existe ahí un elemento sancionatorio, existe un evento punitivo, pero no como daños punitivos, ¿no?, que he estado mencionando, sino que existe una situación de carácter sancionatorio, por supuesto, pero a través del criterio de la desincentivación a actividades ineficientes o dañosas, ¿no? El monto resarcitorio sirve también para disuadir a los potenciales agentes dañantes a generar perjuicios. Función disuasiva, función desincentivadora de la responsabilidad civil. Ahora, la función punitiva es esa la que hemos estado comentando al inicio, ¿no? Y es esa la que incorporan los plenos jurisdiccionales en materia previsional de la Corte Suprema. Entonces, hay que tener en cuenta que esa forma de introducir los daños punitivos al sistema jurídico peruano no es la adecuada, no es la más idónea, ¿ok? Muy bien. Ya poco terminando, ya mencioné hace un rato los elementos de la responsabilidad civil, cuáles eran para mí, porque ahí hay una discusión doctrinaria también. Pero otro tema importante, y no puedo terminar, ¿no es cierto?, sin mencionarlo, son los daños. En materia laboral, sobre todo, ha habido daños morales, daños a la persona y daños al proyecto de vida laboral. Ese es un tema interesante, porque nos sigue cuestionando todavía, ¿no? Nos sigue cuestionando. Desde mi punto de vista, el daño moral es un daño amplio, es un daño lato, y es un daño que debe incorporar a todos aquellos perjuicios o menoscabos de naturaleza extrapatrimonial, a la francesa. En el caso francés, se establece, ¿no es cierto?, con claridad que hay daños morales que van a ser la contrapartida a los daños materiales, ¿no es cierto? Hay daños morales, ¿no es cierto?, que serán la contrapartida a los llamados daños materiales o daños patrimoniales, si gustan, y los morales serían los no patrimoniales. He leído un artículo que publicó hace algunos años un buen amigo y profesor que hizo su estadía en Francia y su doctorado en Francia, me refiero al profesor José Gabriel Rivera, sobre cómo desarrolla el tema de la cuantificación o el tema de la definición de daños, incorporando a los clásicos llamados daños morales y materiales en Francia, a los llamados daños corporales, ¿no es cierto?, a los llamados daños corporales. Les decía, mi opinión es que los daños morales tienen que evaluarse o verse como lo evaluó o lo vio el profesor Fernando de Trasegui en su ya clásico libro sobre responsabilidad civil extracontractual. El daño moral abarca todos los daños no patrimoniales. Es mi punto de vista. Obviamente, es un punto de vista que contradice la forma de entender de grandes profesores y buenos amigos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso del profesor que acaba de fallecer el año pasado, el profesor Carlos Fernández Cesareo, que ha hecho todo un desarrollo sobre el daño a la persona. Yo creo que hay que ser coherentes con el tema contextual histórico. Digamos, cuando se desarrolló el Código Civil y se dio, cuyo ponente era Fernando de Trasegui, en materia de responsabilidad civil extracontractual, el daño que estaba incorporado en el artículo 1985 era el daño moral, no había daño a la persona. Es muy largo hablar sobre este debate que todavía sigue
mencionando lo que Mosetti Turraspe, un profesor argentino, denominaba la guerra de rótulos, ¿no? Con el mismo rótulo se están estableciendo, de repente utilizando diversos rótulos para resarcir el mismo daño. Porque en materia no patrimonial, solamente a guisa de referencia les comento, que pueden haber, pues, como en nuestro caso, daño moral, daño a la persona, o como el caso italiano, daño biológico, daño a la salud, pero también otros daños diversos que han derivado de estos daños morales. Por ejemplo, o daños a la persona, por ejemplo, el daño existencial, o el daño a la vida de relación, o el daño estético, y otra serie de daños, ¿no es cierto?, que corresponden a una muy creativa jurisprudencia italiana. Sin embargo, si ya es complejo desarrollar la cuantificación de los daños, teniendo daño moral y daño a la persona, imagínense la incorporación de otros tipos de daños no patrimoniales. Soy de la idea de que el daño moral incorpora todo de manera histórica, de manera sistemática y de manera coherente, incorpora todos aquellos daños de carácter no patrimonial. Muy bien, pero se habla sobre este tema, se ha hablado del daño también al proyecto de vida. Solamente he de referir, mis queridos doctores, que una reciente sentencia interesante para debatir, para conversar, una reciente sentencia en el caso Arlet Contreras, ha establecido de la Corte Suprema en materia penal. Miren cómo dialogamos también con el derecho penal. La Corte Suprema, en un caso de reparación civil, por el caso Arlet Contreras, que fue esta chica que ahora es congresista de la República, que fue de alguna manera vejada por un sujeto en Ayacucho, inició el daño y lo que ha establecido la Corte es la indemnización, pero por daños morales. Ha dicho no está regulado en nuestro sistema y no sería adecuado incorporar el llamado daño al proyecto de vida. Porque puede ser pasible, doctores, de duplicar daños, de triplicar, de cuadriplicar, cuando se está tratando de lo mismo. Desde mi punto de vista, mejor hay que hacer un análisis serio, riguroso, pero bajo una sola categoría. Y una sola categoría que incorpore cualquier tipo de daño no patrimonial. Y termino en estos 3 minutos comentando que el principal problema, como también lo ha mencionado José Gabriel haciendo mención, me parece que el profesor, un profesor italiano que se me ha ido, ¿no es cierto? Ponzanelli, el profesor Giulio Ponzanelli, ¿no? Así inicia el artículo José Gabriel sobre eso. El tema más importante de la cuantificación de los daños en Italia o el tema más importante de la responsabilidad civil de Italia es la forma como se deben cuantificar los daños, la manera como se deben cuantificar los daños. Y sobre eso debo referir que en el caso peruano hay experiencias, hay aportes. El principal aporte ha sido el del profesor Juan Espinosa, sin duda, ¿no? Al traer el método tabular o los baremos, el método genovés, el método pisano, una serie de métodos que desarrolla y que propone también para el Perú en cuanto a las tablas, a través de los criterios del SOA, de los accidentes de tránsito, y propone de alguna manera, un desarrollo de la cuantificación de los daños a través de un mecanismo que pueda generar algún tipo de predictibilidad para la cuantificación de los daños no patrimoniales. Y eso sirve para la materia civil como para la materia laboral, por supuesto, para ambas situaciones. Y esto ha sido difundido a través de sus clases, a través de los artículos que ha publicado, a través del libro. Me parece que es un aporte valioso, que se mantiene incólume a pesar del tiempo transcurrido, porque creo que esas tablas que trajo el profesor Espinosa en su momento de Italia fueron tablas del año 2004 y baremos del 2004. Los criterios que los franceses después, en Perú, han habido por la Universidad Católica estos congresos franco-peruanos, ¿no es cierto? Ya ha salido un libro sumamente interesante también, coordinado por Juan Espinosa y trabajado y coordinado por José Gabriel Rivera. Se han podido apreciar los llamados daños corporales, o el llamado reporte Dintilac del año 2005, que ha servido de referencia
a los daños corporales en Francia. Entonces tenemos a quién mirar, no para copiar nada más, sino para evaluar como elementos referenciales y aplicar con lo que tenemos al caso peruano. Pero la cosa no puede seguir siendo así. Yo también estoy de acuerdo con que el principal o uno de los principales problemas de la responsabilidad civil en el Perú, en materia laboral y en materia del derecho privado, es la cuantificación de los daños. Y allí tenemos que fijarnos, tenemos que realizar nuestro mejor esfuerzo, de repente, ahí sí, no lo sé, para un pleno de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que de alguna forma conversen entre sí los jueces superiores, los jueces supremos, sobre criterios para establecer los mecanismos adecuados de la cuantificación de los daños no patrimoniales en el Perú, en el ámbito laboral y en el ámbito civil. Dicho esto, me trato de ceñir un poco al tiempo, tomando en consideración que tengo clases también a las 7 de la noche, pero he tratado de ceñirme al tiempo que me han dado los organizadores sobre el particular. Les agradezco mucho por su atención y estoy seguro tendré algún tiempo también para algunas preguntas que ustedes me puedan efectuar. Muchas gracias. Doctor Jairo, muchas gracias por su exposición. Ha sido bastante esclarecedora y creo que el diálogo es imprescindible entre el derecho privado y lo que el derecho privado desarrolló como responsabilidad civil aplicado al tema del derecho laboral, tanto privado como público. Bien, sabemos que su tiempo es corto, doctor, pero de repente hay algún nivel de pregunta, algún nivel de participación. Encantado. Bien, ¿alguien del público que desee preguntar? Sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctores. Sí, buenas noches. Quisiera primero agradecer al doctor Jairo por la exposición y a los demás. Y quisiera hacerle una pregunta en línea del daño moral que comentó hoy el Quantum, porque sí tuve la oportunidad de revisar un expediente donde el juez declara el daño moral un quantum bastante bajo y a la vez no se llega a probar de manera clara o fehaciente si es que ocurrió daño moral, ¿no? Y mi pregunta iba en lo que usted explicó muy bien, si es que los jueces tienen que tener de una manera fehaciente el daño, tal vez a través de una pericia, o podrían intuir que hubo un sufrimiento que de repente a todas luces puede ser obvio, ¿no? Esa era un poco mi pregunta, y tal vez cómo se ha ido desarrollando en la praxis judicial el tema de daño moral. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, quisiera comentar que ante la pregunta de Omar, efectivamente, ¿no? Los daños morales a veces son insignificantes, a veces son extraordinarios. O sea, no hay pues ningún criterio. Entonces, en el caso de los daños morales, hay una forma de que algunos piensan que los daños morales son daños morales y tienen la característica de ser in re ipsa. ¿Qué significa in re ipsa? Es decir, que los daños morales, por las características que tienen, deben ser resarcidos y no interesa un nivel probatorio importante. El daño in re ipsa, por las propias circunstancias. Se muere mi hijo. Oye, se entiende que estoy mal, ¿no? Se entiende que estoy mal. Se muere mi esposa. Se entiende que estoy mal, ¿no? Se entiende que estoy mal. O fallece alguien muy cercano. Un daño in re ipsa, se dice, ¿no? Y por lo tanto hay que reparar. Ya no necesita probar. Yo no soy de esa idea. Me parece, ¿no es cierto? Me parece que los daños morales también hay que acreditarlos, hay que probarlos. De repente no con una prueba contundente, pero sí con algunos elementos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, con indicios, ¿no es cierto? O con el conjunto de indicios, ¿no es cierto? Con las presunciones que van a servir después para generar convicción en el juez. Por supuesto, si yo tengo un hijo que estoy pidiendo, esas demandas también son irresponsables, pues no, que piden 20 millones de soles, 100 millones de soles. ¿Y cuánto les dan? 5.000 soles, 10.000 soles. Para eso piden 20 millones de soles. Es culpa nuestra también. Es culpa de los abogados. Si no vamos a cuantificar adecuadamente, si no vamos a disgregar correctamente cada tipo de daño, ¿para qué pedimos sumas astronómicas? Si se va a ver ridículo que nos den una suma insignificante. No tiene sentido. El problema no solamente es de nuestros amigos los jueces, el problema es de nosotros, abogados también, que presentamos demandas sin un mayor sustento. Por ejemplo, en caso de los daños morales, que Omar me ha consultado. Ahí también es importante que existan. Si yo tengo un hijo
que digo, oye, me causa mucho dolor. Presento pues las libretas de mi hijo en la que yo estoy, he participado, he firmado sus libretas, presento las fotos, presento videos, presento los viajes que he tenido con mi hijo, presento una serie de cosas que demuestren que he tenido una cercanía con el pariente, para acreditar, y presento una pericia, ¿no es cierto? Una pericia que me ha generado una grave situación de depresión, por ejemplo. Y una infinidad de cosas que pueden argumentarse de una mejor manera para tener también una respuesta más adecuada del Poder Judicial. ¿Ok? Porque si no, el Poder Judicial y el juez también dice, pero mira lo que me presenta este abogado. No es nada. Pierde interés también. ¿No es cierto? Sí, pierde interés. ¿No es cierto? Sí. Así que yo sí soy de la idea, mi querido Omar, de mejorar este tipo de cuantificaciones y establecer algunos criterios homogéneos básicos, tanto para los operadores jurídicos como los jueces, como para los abogados. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Hola, profesor Ciesa, buenas noches a todos. Bueno, hola. Quería abordar más que todo en el tema de la causalidad, que muchas veces de las sentencias que ha podido explicar usted, las sentencias laborales, veo que hay una explicación o no hay una teoría que adopten los jueces laborales respecto a la causalidad, porque muchas veces, de repente, el empleador no puede ser el causante del daño, puede ser terceros, pero que sin embargo, el juez toma como responsable al empleador. Y como le digo, pues no hay una teoría, porque ahí no entra lo de la causalidad ni siquiera adecuada, ¿no? Entonces yo siento que ahí los jueces laborales han adoptado no sé qué teoría para siempre hacer responder como causante al empleador. Entonces yo quería que usted me dé una opinión acerca del tema y de qué teoría sería la mejor para aplicar en este tipo de accidente de trabajo, más que todo. Claro. Gracias, doctor. Como tú lo has mencionado, la relación entre el empleador y el trabajador es una relación contractual, ¿no es cierto? Es una relación contractual. Yo creo que es innegable. Entonces, si estamos ante una relación contractual, los jueces laborales, y así lo están haciendo, están incorporando para evaluar los daños generados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones o del cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la prestación, están utilizando la causalidad que establece el artículo 1321 del Código Civil, ¿no? Que es la causa próxima o la causa inmediata que corresponde a la causalidad derivada de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. Entonces, ¿cuál es un poco la idea de la causalidad? Que como hay un programa contractual, esa es la idea de la causa próxima o inmediata, como hay un programa contractual y se están establecidos las obligaciones, ¿no es cierto?, y los derechos que tienen los sujetos dentro de este programa contractual, el tipo de causalidad es el que se encuentra anterior, es el que se encuentra más próximo e inmediato. ¿Por qué? Porque hay una cláusula del programa contractual que te permite determinar cuáles son las obligaciones de las partes. ¿Ok? Entonces la causa ha de ser el incumplimiento de la obligación, la prestación parcial, tardía o defectuosa. Esa debe ser la causa, y el efecto es el daño generado, el menoscabo, porque hay una relación contractual. Esa es un poco, de manera muy genérica, la idea de la relación, de la causalidad próxima o inmediata dentro del sistema contractual. En cambio, en el sistema extracontractual, el sistema de responsabilidad civil extracontractual, no, porque no hay relación contractual, no hay vínculo, no hay relación jurídica, por lo tanto, la causalidad puede ser una serie de causas, un conglomerado de causas, de las cuales, de acuerdo al 1985, se escoge la causa más adecuada, la más idónea. Entonces, mi querido doctor, en este caso, en el caso concreto del que tú me estás mencionando, la causa que tienen que utilizar desde el punto de vista del derecho civil, porque en derecho laboral no existe una teoría de la causalidad como la que estamos comentando. Si es una relación contractual, tendrá que utilizar, y lo vienen utilizando, los jueces laborales, la causa próxima o la causa inmediata, ¿no es cierto? Es decir, el incumplimiento del empleador de las funciones o de los deberes que tenían frente al trabajador, o las obligaciones frente al trabajador. Lo que yo veo en tu pregunta es de repente un poco más allá,
porque en tu pregunta está diciendo, sí, pero siempre fallan en favor del trabajador, así el empleador haya cumplido con todo. Es que hay un argumento, un principio que está en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el principio de la prevención. Yo creo que se aplica mal el principio de la prevención, me parece que se aplica mal el principio de la prevención, porque el principio de la prevención lo que busca o lo que genera en la realidad es que independientemente de que el empleador haya cumplido con todo el reglamento, haya cumplido con todos los criterios de seguridad o de salud en el trabajo, con todos los criterios de los seguros complementarios o las normas laborales, ¿no es cierto? En particular, haya cumplido con todo, independientemente de eso se le pide una diligencia mayor, no la de un buen padre de familia, ¿no? Que es la diligencia como se señala el Código Civil italiano, o el hombre promedio, el hombre razonable, diríamos acá, el empleador promedio razonable. Se le pide una mayor diligencia que prevenga cualquier situación, cualquiera, inclusive cuando el propio trabajador se ha puesto en esa situación, es decir, en donde podría haber una fractura causal como el hecho propio de la víctima o la asunción voluntaria del riesgo. Ese tema de la teoría y el principio de la prevención en las sentencias supremas en materia laboral es un tema que hay que debatir, es un tema que hay que discutir, porque no es un tema que parezca ser muy adecuado para tal como se generan los accidentes de trabajo y los requerimientos de resarcimientos en materia de responsabilidad civil laboral. Sí, por favor, si me permiten una pregunta. Sí, Katia, de manera breve, por favor. Muy breve, doctor, justo a raíz de lo que usted comenta. Me gustaría preguntarle, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en realidad todo este sistema prevé un comité de seguridad y salud que es el que en realidad debería identificar los riesgos para efectos de poder implementar las medidas de seguridad. Dentro de este análisis de la causalidad, ¿cómo se puede encontrar, digamos, esa vinculación también con quienes participan en este Comité de Seguridad y Salud? Gracias. Gracias, Katia. Bueno, primero, que interesante tu pregunta. Segundo, que yo no soy laboralista, ¿no es cierto? Soy civilista. Sin embargo, el tema que estoy tratando ahora tiene que ver con los menoscabos o los daños en las sentencias laborales. Sí, seguramente, como tú lo dices, existe un comité de seguridad y salud en el trabajo que tiene que evaluar. Pero realmente cuando las demandas se presentan, cuando las demandas son planteadas, ya, digamos, la posibilidad de evaluar el juicio de responsabilidad o de construir, la tiene el juez. ¿No es cierto? La tiene el juez. Ya desborda lo que haya señalado el Comité de Seguridad o Salud en el Trabajo, que puede ser de carácter referencial. Pero realmente cuando analizas la causalidad, que reitero, la causalidad no puede ser otra más que la utilización de la causa próxima o inmediata, que es la causa que tenemos para responsabilidad contractual. Entonces, es el juez quien tiene que evaluar lo referente a la causalidad. Yo pensaba, por ejemplo, en un caso interesante, mira, no es un caso de derecho laboral, pero ese es un caso de responsabilidad civil médica, el caso de la pierna amputada. ¿No es cierto? No es un tema en estricto de causalidad, es un tema probatorio. El caso del señor Francisco Villanueva, que recordarán ustedes, fue al Hospital Sabogal y lamentablemente tenía una diabetes muy grave y tenían que amputarle la pierna derecha, pero le amputan la pierna izquierda. El médico se equivocó, no leyó su historia bien y amputó la pierna equivocada. Y esto se llevó a cabo ante un arbitraje, ¿no es cierto? A árbitros, profesores universitarios, los tres, que establecieron algunos criterios, ¿no es cierto? Y digo esto porque en responsabilidad civil contractual, como es el caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1330 del Código Civil, el dañado o el perjudicado tiene que acreditar el daño, tiene la probanza, porque corresponde al sistema de responsabilidad civil contractual. Y por lo tanto, el dañado o el demandante es el que tiene que acreditar o probar, ¿no es cierto? O probar el daño. Pero una vez conversando casualmente con Juan Espinosa decía, pero este caso
¿no es cierto? El caso de Francisco Villanueva es el típico caso en el cual se debe aplicar un principio. El principio se llama res ipsa loquitur, la cosa habla por sí misma. Oye, pero ¿cómo? Si le ha cortado la pierna equivocada. O sea, pero el médico dice que fue por su bien, porque la pierna equivocada estaba mal, también estaba gangrenada. Siempre va a decir algo el profesional, siempre va a decir algo el médico, que está en una situación asimétrica porque está mejor, tiene mejor conocimiento, mayor experiencia, tiene la historia clínica, tiene todo para poder decir, este es un tema complejo, así sea un tema tan evidente. Pero ¿será fácil para el señor Villanueva probar que le amputaron la pierna equivocada y probar que fue con dolo o con culpa? Ni siquiera en un caso tan claro como eso, resulta una situación pacífica, en el sentido de que el demandante tiene todos los elementos para probar adecuadamente el dolo o la culpa, en este caso de un médico, ¿no? Aquí, me decía Espinosa, corresponde la inversión de la carga de la prueba, porque el principio del res ipsa loquitur se invierte la carga de la prueba, y nosotros tenemos el artículo 1330 del Código Civil importado de un artículo del Código Civil italiano de 1942, que dice exactamente lo mismo que nuestro artículo. Y la jurisprudencia italiana ha ido por el principio del res ipsa en casos como este, cuando hay asimetría informativa. Y lo que tiene que probar, ¿no es cierto?, la empresa o el empleador, digamos, es que actuó, ¿no es cierto?, sin culpa. Que actuó sin culpa. Eso es lo que tiene que probar. Se invierte la carga de la prueba en función a la aplicación del principio res ipsa loquitur. Me has hecho recordar, mi querida Katia, una situación como esta. Pero volviendo a tu pregunta, disculpa mi de repente desconocimiento en materia laboral, pero independientemente de lo que haya señalado el Comité de Seguridad o Salud en el Trabajo, finalmente lo que va a demandar el operador jurídico y los argumentos que va a señalar el operador jurídico probablemente van a incorporar esta teoría de la prevención, ¿no es cierto?, que es ya de alguna forma ha generado jurisprudencia en la Corte Suprema para que respondan sí o sí. Ley Cerleón, yo recuerdo que ponía un ejemplo, o sea, no se va a poder despedir al trabajador, pues supongamos que vaya ebrio al trabajo y se genere un accidente como consecuencia de su estado. ¿Acaso no hay ahí un hecho propio de la víctima? ¿Una asunción voluntaria del riesgo? A eso nos lleva estas sentencias que estoy viendo de la teoría de la prevención. Entonces, yo creo, mi querida Katia, que más bien el esfuerzo tiene que hacerse de parte de los jueces laborales, ¿no es cierto?, o de los operadores laborales, los abogados, ¿no es cierto?, también, para tener un poco más claro, desde la perspectiva de la responsabilidad civil, cuáles son los criterios jurídicos que adoptar ante una demanda de indemnización por despido arbitrario, por despido incausado o por otra situación. Doctor Jairo, le comento que a la secuencia de casaciones que usted ha mencionado, se suman otras, pero respecto de lo siguiente, y quisiera su opinión, su punto de vista. Una de las pretensiones más recurrentes de los trabajadores públicos que son despedidos por la administración y obtienen su reposición es pretender el pago de una indemnización respecto de lucro cesante. Y el lucro cesante, los demandantes lo consideran multiplicando su última remuneración percibida por el número de meses de la interrupción de la relación laboral. Entonces encaja el daño patrimonial, el lucro cesante, es decir, aquella suma o aquellas sumas que a título de remuneración debió haber percibido en el caso de no haber sido despedido. Y obviamente al ordenarse su reposición, los trabajadores consideran que ahí se ha producido un lucro cesante. Entendíamos en un primer momento que una forma de determinar el monto por lucro cesante era efectivamente la última remuneración mensual, descontando aquellas sumas que no percibía el trabajador, porque el tema es lucro cesante. Entonces, aquello que efectivamente dejó de percibir el trabajador por efecto del despido. Hay dos casaciones que dejan de lado la forma de determinar o liquidar el lucro cesante en función de la última remuneración percibida, lo líquido recibido por el trabajador multiplicado por el número de meses dejados de trabajar,
y están estableciendo que se debe pagar en función de la remuneración mínima vital. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Bueno, en ese caso se está cuantificando, digamos, el lucro cesante, que como usted bien lo advirtió, doctor Fernando, el lucro cesante implica lo que ha dejado de percibir como consecuencia el evento dañoso. Realmente el lucro cesante es la pérdida de la utilidad. Eso es el lucro cesante, la pérdida de la utilidad. Entonces, en ese caso, ¿no? En ese caso, el lucro cesante, me parece, con cargo a verificarlo, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha señalado que en estos supuestos, cuando se está pidiendo lucro cesante como si fueran devengados, por situaciones no trabajadas, no hay lucro cesante por eso, ¿no? No hay lucro cesante en el sentido de que no se puede pagar a quien no ejerció o no trabajó. Entonces creo que ese es el sistema que ha adoptado en una sentencia que la voy a buscar también del Tribunal Constitucional. Sí, doctor Jairo, me permite ahí una interrupción. Lo que el tribunal dijo en muchos amparos laborales con los cuales se pretendía la reposición y que funcionaron como tales hasta que se dé la Ley Procesal de Trabajo donde está la pretensión de reposición, el tribunal dijo de una manera uniforme de que no se podía pagar en el proceso de amparo las remuneraciones dejadas de percibir y que eso se solicite a título de indemnización. Hasta ahí yo llegué haciendo el seguimiento de la jurisprudencia del tribunal, pero no hizo mayor precisión. Pero entonces, cuando hablamos de daño patrimonial, es lucro cesante y daño emergente. Y eso es matemáticamente liquidable. Y eso hay que demostrarlo como daño, ¿no es verdad? Entonces, la forma, no es que se esté pagando remuneraciones. Lo que se está pagando es, o mejor dicho, se está tomando como una base de calcular cuál fue el lucro cesante por efecto de la remuneración, la líquida, como usted ha dicho, simplemente la ganancia líquida, que dejó de percibir mensualmente el trabajador por efecto del despido. Entonces, no se está pagando las remuneraciones, sino se está tomando a las remuneraciones como una base para liquidar, para definir el monto que habría que pagar por el lucro cesante. Entonces, deja de ser remuneración. El tribunal dijo, pídanlo, solicítenlo a título de indemnización. Entonces, cuando se dice eso, yo asumo particularmente que me dicen, pero entonces, ¿cómo vamos a calcular el lucro cesante? Calcular con una remuneración mínima vital, como ya he visto 2 casaciones, es tan arbitrario, o es, mejor dicho, es totalmente arbitrario porque estamos incorporando un elemento que de repente es mucho menor de la ganancia que debió haber percibido el trabajador. De manera que yo creo que es justo determinar el monto por lucro cesante en función de la remuneración, mejor dicho, del monto líquido que debe haber percibido el trabajador mes a mes. No le estamos pagando la remuneración como devengados, porque obviamente no ha trabajado, pero ¿con qué determinamos, con qué liquidamos el monto por lucro cesante? Sí, bueno, visto así, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Fernando. O sea, efectivamente no hay un criterio referencial para establecer el monto por lucro cesante. Y si el monto por lucro cesante, y si el lucro cesante importa la pérdida de la utilidad, ¿no es cierto? Tenemos que tener un referente para poder, digamos, llenar de contenido el lucro cesante. Y ese referente, como usted bien lo ha comentado, me estoy de acuerdo, tiene que ser, pues, lo líquido, ¿no es cierto? Lo básico que percibía el trabajador. Entonces, desde ese punto de vista me parece lo más correcto y lo más adecuado también, ¿no? Porque si no, no habría lucro cesante, si no, no habría el contenido del lucro, ¿no? Porque tanto lucro cesante como daño emergente son montos que quien ha sufrido el daño tiene que acreditarlos. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Sé que hay un artículo 1321, me parece, en el Código Civil que dice que puede fijarse equitativamente, pero eso aplica más al daño moral, digamos, ¿no? No tanto al daño económico que hay que sumar. Es el clásico ejemplo del taxista que sufre el daño, le chocan el carro y hay un lucro cesante y un daño emergente. O sea, el lucro cesante es cuánto tiempo va a estar parado mi carro y yo cuánto percibía líquido después de gastar en gasolina, etcétera, el lavado del carro, 50 soles diarios, está parado por 5 días, ya, eso es lo que te debo. Entonces, alguien podría decir, pero no estás trabajando, no te tengo por qué reconocer eso. Oye, un momentito, pero esa es una forma, un elemento para determinar, liquidar
lo que se te debe por lucro cesante, ¿no? Claro. Pero la Corte Suprema en 2 casaciones, que se las voy a compartir mediante Luis Manuel, indican de que se trabaje con la remuneración mínima vital, y eso lo considero total y absolutamente arbitrario. Claro, porque puede ser un monto menor o puede ser un monto mayor, como usted dice, es un alea, ¿no? Exacto, exacto. No tenemos ahí una claridad. Totalmente de acuerdo con usted, doctor, en ese sentido, ¿no? Sí. Bien, doctor, sabemos que su tiempo está muy limitado, tiene usted clases que dictar. A nombre de Cátedra Judicial, a nombre mío, del doctor Luis Manuel, le agradecemos su disponibilidad de tiempo para regalarnos una conferencia, ideas, planteamientos que nos dejan siempre algo que pensar. Y lo dejo, doctor, para que usted se despida de nuestro auditorio. Bueno, no, en primer lugar, mi agradecimiento a Cátedra Judicial, mi reconocimiento por la importante tarea y la importante labor que vienen desarrollando en el Cusco y en todo el Perú por la mejora de la calidad académica de los operadores jurídicos, ¿no? Abogados, alumnos, jueces, todos, ¿no? Entonces yo expreso mi reconocimiento de alguna manera en la persona de Luis Castillo, que lo conozco desde hace mucho tiempo, es un gran amigo, y también en su persona, doctor Fernando, que no solamente con la calidad que ha propuesto estos comentarios, sino también por su amabilidad para recibirme en esta su casa, ¿no? Que es Cátedra Judicial. Y por supuesto un agradecimiento a todos los invitados y a todas las personas que han estado pendientes de esta conversación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuidémonos todos y nos vemos. Muchísimas gracias, doctor. Chao, chao.